Y vamos ya con la última parte del tema de violencia contra la mujer y vamos a ver luego el tema completo de delitos contra la libertad sexual. Enlazando con lo comentado en la clase anterior y para que no queden dudas, la profesora recalca que la obligación legal en la atención al maltrato es la denuncia. Ese es el precepto que tenemos que tener claro. El resto de las situaciones en las que posponemos esa obligación son matices que recoge el protocolo en situaciones que nos pueden plantear problema. Es decir, son excepciones que deben estar justificadas en un contexto en el cual ayudo más a la paciente demorando durante un tiempo la obligación de esta denuncia. Y esto es además pregunta de Mir. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de respuesta forense. El clínico, o sea, cualquier médico que haya atendido a una mujer maltratada, tiene unos deberes médico-legales. Pero en un caso abierto por violencia de género va a intervenir dentro del ámbito médico el médico forense, que junto al psicólogo forense y al trabajador social son los que van a formar parte del equipo forense. La ley integral de la que habíamos hablado antes, ley integral de medidas de protección, ha cubierto la formación en distintos ámbitos, no solo en el ámbito penal, sino que también en el ámbito, como decíamos, educativo y de medios de comunicación, campañas, etc. Dentro de la parte médica hablamos de los protocolos de actuación de los clínicos y de un cambio en el ámbito forense, pues a partir de esa ley se crearon los juzgados de violencia contra la mujer. Los tipos de respuesta forense pueden ser respuesta urgente o respuesta programada. Respuesta urgente. En caso de lesiones muy graves que requieren la hospitalización de la víctima o en las que haya un componente de agresión sexual, requieren intervención inmediata para recoger evidencias. En cuanto a la respuesta programada, aquí el equipo forense estará a disposición para lo que el juez necesite en concreto, que puede ser una valoración integral o una valoración específica. Valoración integral. En ella intervendrá todo el equipo forense. El primero en actuar va a ser el médico forense para valorar las lesiones y otros aspectos que luego veremos, seguido luego por el resto del equipo. Después de la valoración psicológica, el trabajador social forense estudiará el entorno de la víctima, los apoyos con los que cuenta, nivel socioeconómico, si tiene trabajo o no, etc. Esto sería la valoración integral, donde interviene todo el equipo forense. Pero también se le puede pedir al forense una valoración específica. Es cuando el juez, en concreto, nos solicita una valoración de aspectos concretos, por ejemplo, valoración de las lesiones. También engloba a los casos en los que el juez desea que el psicólogo forense valore el grado de veracidad en las declaraciones de la mujer en caso de abuso psicológico. En estos casos, la única prueba que existe de esos malos tratos es la declaración de la víctima, pues son delitos que muchas veces se realizan en casa y donde no tienen conocimiento otras personas. Vamos a hablar ahora de dos tipos de itinerarios de respuesta forense que tenemos. Tenemos el itinerario de respuesta forense hospitalaria o urgente, que viene a ser lo mismo, urgente. Si la víctima tiene lesiones físicas o psíquicas que requieren hospitalización, será derivada al correspondiente servicio de urgencias del hospital. Desde el hospital, esto se comunica al juzgado de guardia y se personará el médico forense en el hospital para un primer contacto y una primera valoración del caso, actuando en conjunto con el equipo asistencial que presta asistencia sanitaria. La finalidad de esto es asegurar la asistencia sanitaria y favorecer las investigaciones policial y forense iniciales. Una vez que el médico forense acude al hospital y se hace esta primera intervención, pasamos ya al itinerario de asistencia programada. Sería el segundo tipo. El itinerario de respuesta forense ambulatoria o respuesta forense programada es dependiente de las necesidades del juez, que es quien va a ir marcando el ritmo de la investigación. Se da en el caso de las víctimas que no requieren hospitalización o en las hospitalizadas una vez que ya se ha realizado la asistencia urgente. Estos casos son muy dispares, pues puede haber desde casos muy graves en los que incluso se ha producido la muerte de la mujer a manos de su pareja, a otros en los que encontramos un abuso psicológico por acoso, etc. El equipo forense realizará, tal y como vimos antes, valoraciones específicas o globales. Y luego tenemos también un sistema de valoración forense integral. Aquí hay que resaltar que no siempre se llevan a cabo todas las posibilidades que se exponen a continuación. Eje 1. El hecho. Hay que valorar las lesiones, el tipo de maltrato, los mecanismos de abuso, la frecuencia y la intensidad, es decir, todas las características de maltrato. Esto es a lo que se refiere el eje 1, el hecho. Eje 2, el clima violento.
Es posible que el maltratador no maltrate solo a la víctima. Debemos investigar si también agrede a mascotas, si rompe muebles, si maltrata a más personas en la casa, si ha sido una agresión puntual o no, si es agresivo fuera de casa, etc. ¿Vale? Eso sería el eje 2, que es el clima violento. El eje 3 es el riesgo de nuevas agresiones en función de gravedad de las actuales, de una evaluación psicológica del maltratador, etc. Por tanto, el eje 3 es el riesgo. Eje 4. Medidas de protección. En base a estos 3 puntos anteriores, el hecho, el clima violento y el riesgo, el equipo forense le va a dar un informe al juez recomendando una serie de medidas de protección para la víctima. Por tanto, eje 4, medidas de protección. Eje 5, valoraciones específicas. Por ejemplo, si la mujer es deficiente mental, si existe agresión sexual en el contexto de maltrato u otras situaciones en cierto modo particulares. Y, por último, el eje 6 es la valoración en caso de muerte. En el contexto de maltrato o violencia debemos valorar si se trata de una muerte natural o violenta, homicida, suicidio, accidental. Habíamos comentado que era más frecuente en estas pacientes la ideación suicida y los intentos de suicidio. Y con esto terminaríamos todo sobre maltrato de la mujer. Empezamos ahora con un nuevo tema, que es el tema de los delitos contra la libertad sexual, abusos y agresiones sexuales. De todos los capítulos de delitos sexuales que aparecen en el Código Penal, nosotros vamos a hablar de las agresiones y los abusos sexuales en adultos, pues en los menores es otro tema particular. A nivel jurídico, este tipo de delitos están recogidos en el Código Penal, porque se intenta proteger la libertad sexual. Definimos la libertad sexual como la facultad o capacidad de una persona de determinarse espontáneamente en el ámbito de la sexualidad, es decir, que tenga la capacidad de elegir con quién, cuándo y cómo tiene que ser el acto sexual. ¿Vale? Agresión y abuso sexual. Tanto la agresión como el abuso son delitos contra la libertad sexual, porque obligan a otra persona a tener una relación en contra de su voluntad. La falta del consentimiento válido de la persona es lo que conforma la base del delito. La diferencia entre agresión sexual y abuso sexual sería el componente de violencia y o intimidación que existe en el caso de la agresión sexual. Hay unos aspectos diferenciales. La agresión sexual y el abuso sexual son ambos un acto sexual, son ambos sin consentimiento, pero la agresión sexual se ejerce con violencia y o intimidación y el abuso sexual es sin violencia y o intimidación. Por tanto, entre una pareja de novios donde el acto sexual no está explícitamente consentido, aunque no haya violencia, esto es un abuso sexual. Pero principalmente, los casos de abuso sexual son una relación sexual con un menor. Aunque no tenga violencia ni intimidación, el consentimiento del menor no sirve porque no se considera válido y se considera como un abuso sexual, ¿vale? Por tanto, las relaciones sexuales con menores de edad, aunque entre ellos sean consentidas, legalmente se consideran abusos sexuales. Y por otro lado, aquellas situaciones en las que se aprovecha que una persona se encuentra bajo los efectos de una sustancia que no le permite consentir la relación válidamente, drogas, alcohol, etc. Por otro lado, la agresión sexual o delito de violación se configura en el contexto de una agresión sexual, es decir, con violencia y o intimidación, en el cual se llevan a cabo las siguientes acciones. Acceso carnal. El acceso carnal es la introducción del pene en algún orificio, ya sea vaginal, anal o bucal. O la introducción de objetos y miembros, la introducción de objetos y miembros corporales vía vaginal o anal. Vamos a comentar ahora algunos datos de epidemiología de los delitos sexuales. Existe más riesgo en mujeres jóvenes, aunque también son víctimas niños, niñas, hombres y ancianos, pero más riesgo en mujeres jóvenes. La frecuencia aumenta en mujeres entre 15 y 19 años. La relación mujer-hombre es de 5 a 1. Lo más frecuente es que el agresor sea una persona del entorno de la víctima. Estudios recientes en Estados Unidos revelan que 1 de cada 6 mujeres será víctima de un delito sexual frente a 1 de cada 33 hombres. Menos del 50% de las víctimas denuncian el delito o buscan ayuda médica. Todavía menos si es el caso de hombres. Además,
a menos que se asocie con lesiones muy importantes, raramente lo hacen en las primeras 72 horas, por lo que el tiempo corre en contra de la posibilidad de recoger buenas evidencias para el análisis genético, es decir, todas las muestras de restos biológicos, de lesiones, etcétera, van a ir desapareciendo. Entonces, es muy frecuente que el delito exista, pero no se puede probar, debido a la destrucción de las pruebas. Provocan gran alarma social y secuelas, tanto emocionales como físicas, a corto y a largo plazo. Bien, vamos a mencionar ahora una clasificación de las agresiones sexuales según la relación entre el agresor y la víctima. Básicamente son 4. Bien, por desconocidos, por conocidos, que pueden ser amigos, conocidos del barrio, compañeros de trabajo, incluso algunos pudieron ya tener algún inicio de intimidad. Estas son más frecuentes en contextos sociales donde hay presencia de alcohol por parte del agresor, de la víctima o de ambos. En el contexto de una relación de pareja, esto ya se describe como una manifestación más de la violencia de género. En este caso existe mayor riesgo de futuras agresiones. Y finalmente las realizadas en grupo o también violaciones por asalto. Se caracterizan por ser muy traumáticas, violentas y sorpresivas. Pueden implicar además repetidas agresiones sexuales por el hecho de que son varios miembros en el grupo y por tanto estas tienden a ser más graves que las individuales. Pasamos ahora a hablar de las consecuencias físicas de las agresiones sexuales o también llamado violación. Teniendo en cuenta que lo que determina el delito sexual es la existencia de un acto sexual sin el consentimiento válido, pues la pericia médica lo que va a tratar de buscar son datos que confirmen ese acto sexual y datos que aporten pruebas relativas a la falta de consentimiento. Aquí vamos a ver lesiones genitales y lesiones no genitales. Las lesiones genitales, pues sobre todo en labios menores, himen, fosa navicular, también desgarros, equimosis, abrasiones y escoriaciones. Lesiones no genitales, excoriaciones, lesiones contusas, marcas de ataduras, equimosis figuradas, o sea, por pulpejos, por uñas, por marcas de cinturón, mordeduras y traumatismos anales o rectales. Pero aparte de estas lesiones, también podemos ver embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, incluido VIH, disfunción sexual, infertilidad, dolor pélvico, infecciones del tracto urinario, suicidio y muerte. Además, otras consecuencias, pero ya a largo plazo, cefaleas crónicas, fatiga, desórdenes alimentarios, dolor menstrual o problemas sexuales. Vamos a hablar ahora de los objetivos de la peritación médica en estos casos. Como siempre, trataremos de ofrecer al juez pruebas objetivas que le permitan determinar que ha existido el delito y además la autoría del mismo. En estos casos, la pericia médico-legal se realiza, importante, sobre la víctima y en el lugar de los hechos, en ocasiones también sobre el presunto autor del delito. Los objetivos que buscamos son, por un lado, diagnosticar la realidad del acto sexual denunciado y aquí pues tenemos que intentar buscar penetración por vía vaginal, anal u oral, introducción de miembros corporales u objetos u otros comportamientos sexuales. Por tanto, diagnóstico de que ha ocurrido un acto sexual. Y segundo, aportar pruebas relativas a la falta de consentimiento, por ejemplo, el uso de la fuerza o de la intimidación, la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por edad, por enfermedad y situación. Y, en tercer lugar, aportar pruebas sobre la vinculación del acusado, es decir, la autoría. En estos casos hemos de tener en cuenta durante todo el proceso que son víctimas que están en una situación emocional complicada, por lo que el profesional ha de tener tacto y sensibilidad. La atención a las víctimas va a depender de cuándo se realice la misma. No va a ser lo mismo si acude por su propio pie o acompañada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado inmediatamente después del hecho violento, que esto nos va a permitir recoger más evidencias, que si viene un par de días después del suceso. Antes de realizar la exploración tenemos que informar a la mujer de los procedimientos que vamos a llevar a cabo y obtener su consentimiento para ello. Debemos realizar la atención en un ambiente tranquilo y privado y evitar en la medida de lo posible las repeticiones innecesarias en la entrevista. En el siguiente apartado vamos a ver la respuesta clínica versus respuesta médico-legal. Cuando la víctima de una agresión sexual acude a la policía, los cuerpos de seguridad la traerán al hospital, donde el médico de urgencias ginecológicas contactará con el juzgado de guardia, lo que hará que el forense se persone en el hospital. Ambos realizarán conjuntamente la asistencia sanitaria.
Aquí el clínico dará respuesta a las necesidades médicas y el forense a las necesidades médico-legales del sistema de justicia, aunque puede ser que en alguna ocasión el clínico deba hacerse cargo de ambas diligencias. Vamos a ver cuál es la atención a las necesidades médicas y cuál es la atención a las necesidades judiciales. Estos son dos apartados importantes. Atención a las necesidades médicas. Pues tenemos 1. Realización precoz de los exámenes. 2. Evaluación y tratamiento de las lesiones. 3. Establecimiento de pautas de prevención contra ETS. 4. Evaluación del riesgo de embarazo. Y por último, apoyo e intervención en crisis, así como seguimiento de las necesidades médicas y emocionales. En cuanto a la atención a las necesidades judiciales, pues tenemos, en primer lugar, obtención del relato de la agresión, qué ocurrió, qué tipo de relación sexual se mantuvo con la víctima, cuál fue la actitud de la víctima, si había tomado alguna sustancia por propia iniciativa, etc. 2. Inspección, examen y documentación de los resultados del examen. 3. Recogida, manejo y preservación de muestras. 4. Interpretación y análisis de los resultados, es decir, ver si los hallazgos del examen y las lesiones concuerdan con lo que relata la víctima. Y por último, presentación de resultados y emisión del dictamen. Bien, vamos a hablar ahora de qué es lo que tenemos que registrar como médicos en la historia clínica de una persona que ha sido agredida sexualmente, ¿vale? Y luego cómo tiene que ser la exploración física. En cuanto a la historia clínica, en primer lugar, datos de filiación. Segundo lugar, datos del asalto, y esto es, cuándo ocurrió, día y hora, dónde ocurrió, lugar y características del lugar, cómo llegó ahí, quién o quiénes la agredieron, si eran conocidos, qué relación tenían, antigüedad de esa relación, comportamiento con la víctima, si era desconocido, decir las características físicas y si sería capaz de reconocerlo, ver también si hubo testigos, mirar el tipo de agresión y contacto sufrido, si fue bucal, vaginal, anal, objetos, etc. El cómo, es decir, hubo amenazas, hubo intimidación, golpes, violencias, etc. Si ha usado preservativo o no. Y el por qué. El móvil, es decir, el motivo, si es que fue expresado durante el desarrollo de los hechos, etc. Por tanto, estos serían los datos del asalto. Luego tenemos actividades post-asalto y antes de la exploración. Si se ha cambiado de ropa o ha lavado alguna prenda, si se ha duchado, si se ha lavado, orinado o defecado, si ha tomado alimentos, medicamentos, si se ha aplicado algún remedio tras el asalto. Es importante conocer esas actividades porque van destruyendo evidencias. Punto 4. Datos médicos. Importantes los datos ginecológicos obstétricos, es decir, métodos anticonceptivos, fecha de última relación sexual. Es importante saber si en las últimas 72 horas tuvo relaciones sexuales consentidas para descartar el perfil genético de la persona con que las mantuvo de las muestras que recojamos. Características de su menstruación, fecha de la menarquia, enfermedades de transmisión sexual, etc. Eso en cuanto a datos ginecológicos obstétricos, pero luego también tenemos que registrar las enfermedades actuales y previas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, consumo de alcohol y drogas y antecedentes de violencia o de maltrato. En cuanto al examen físico de la víctima, el examen físico va a consistir en una inspección general, una recogida de muestras y un examen particular de las lesiones. El examen va a ser en primer lugar un examen general y después ginecológico, anal u oral, es decir, de la zona de contacto sexual. Siempre, tanto a nivel general como local, tomaremos las muestras y realizaremos una inspección más detenida para ver con calma todas las lesiones. Por tanto, podemos decir que los objetivos del examen son, por un lado, identificar las lesiones y por otro, recoger las muestras y los indicios. El hecho de que los delitos contra la libertad e identidad sexual se cometan como regla general, de forma clandestina y secreta, y que las versiones de inculpado y ofendido se contrapongan habitualmente, hace que la prueba indirecta o de indicios tenga un gran valor. A veces, si falla esta prueba, se puede incluso desmoronar el caso. La recogida de indicios se basa en el principio de Locard, que nos dice que del contacto entre dos objetos o dos cuerpos resulta siempre la transferencia cruzada o recíproca de indicios, que como dijimos en temas anteriores es la base de la protección del lugar de los hechos. En estos casos en los que existe contacto corporal íntimo es importante recoger los indicios cuanto antes, porque el cuerpo va a tender a limpiarse. Mencionaremos ahora ya, llegando al final, unos principios generales para el examen físico de la víctima. Registrar su aspecto general, comportamiento y estado mental.
Si su estado mental está afectado, habrá que intentar comprobar si es resultado de los efectos del consumo reciente de alcohol o drogas o tiene otro origen, retraso mental, etc. Comprobar los signos vitales, presión sanguínea, temperatura, pulso y ritmo respiratorio. Realizar un examen de la cabeza a los pies y, seguidamente, examen del área genitoanal. En la historia clínica, describir en detalle cualquier lesión física y utilizar un mapa corporal para indicar su localización. Fotografiar cualquier lesión que se observe, si es posible, y para ello obtener el consentimiento de forma separada. Ordenar pruebas diagnósticas, todo lo que sea necesario para descartar fracturas, lesiones en cabeza y cuello, cerebro, médula, abdomen. Tomar muestras de sangre, especialmente para VIH con previo consentimiento informado, hepatitis B, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual si procede. Bien, en cuanto a la exploración física ordenada y recogida de indicios, nos tenemos que fijar en unos pasos que hay que seguir, no hay que seguir cualquier orden, lo vamos a decir aquí, y en qué cosas nos tenemos que fijar. En primer lugar, las manos. Aquí hay que buscar heridas de defensa, raspado de la cara interior de las uñas de la víctima, cortar las uñas para verlo. Paso 2. Después de las manos vamos a los antebrazos. Signos de venopunción, lesiones de atadura en las muñecas, heridas de defensa, etc. Luego pasamos a los brazos, incluida la cara interna, y las axilas. Aquí lesiones por asimiento, equimosis de pulpejos, etc. Después de mano, antebrazo, brazo, pasamos a la cara. Nariz, si está roto, palpación mandibular y de márgenes orbitales. En la boca hay que mirar la mucosa, los frenillos, piezas dentarias. Luego vamos a los pabellones auriculares y al tímpano. Luego al cuero cabelludo. Luego al cuello. Hay que buscar aquí hematomas digitiformes y escoriaciones ungueales. Sugilaciones de carácter sexual. Toma de muestra de posibles células masculinas, saliva, mínimas erosiones incisas por presión o roce de instrumentos cortantes. Luego pasamos al tórax, al abdomen y a las extremidades inferiores. Luego el siguiente apartado es visualización de las lesiones y documentación de las mismas. Después de la toma de muestras se va a visualizar cada una de las lesiones y a documentarlas. La víctima puede tener lesiones por arma blanca con función intimidatoria, signos de asfixia, etc. En la zona genital y anal puede haber casos en los que se hayan introducido objetos, botellas, paraguas, objetos que encierran una elevada peligrosidad. Todo ello debe ser documentado de la siguiente manera y enviado junto al parte de lesiones. De las lesiones hay que marcar el lugar, es decir, la ubicación anatómica, el tamaño, la morfología, el estado del área circundante, el color, es muy importante en las lesiones contusas para el estudio de la data, la dirección aparente, el contenido de la herida, por ejemplo, anotar cualquier material extraño dentro de la misma, los bordes y la profundidad. Luego la profesora nos deja unos esquemas sacados de un libro donde hay un apartado para diagnóstico del acto sexual y se basa en qué tenemos que explorar y qué tenemos que buscar para hacer un diagnóstico de un acto sexual vía vaginal, para un acto sexual vía anal y otro vía oral. Pues en la vía vaginal pondríamos a la paciente en posición ginecológica, en la vía anal posición genopectoral, en la vía oral tenemos que buscar semen en la cavidad bucal, vale, o sea, una serie de indicaciones de cómo se hace la exploración. Luego hay otro esquema, otro documento sobre la recogida de vestigios, es decir, muestras biológicas a tomar en una supuesta víctima de delito sexual e información que se puede obtener de las mismas. Pues muestras que se sacan de la víctima: sangre, orina, contenido bucal, saliva en mordeduras o sugilaciones, restos celulares en el cuello de la víctima, restos en las uñas, cabellos, vello púbico y tomas con hisopo en el área genital. De aquí se van a sacar un montón de datos, desde el perfil de ADN de la víctima a análisis de alcohol y drogas de la víctima, existencia de semen y ADN del agresor, bueno, un montón de datos. También, obviamente, en el análisis, o sea, en la exploración de la víctima, también podemos y debemos intentar recoger vestigios del acusado: pelos, restos de uñas, saliva sacada de las mordeduras, muestras de pene y de uretra, orina para análisis toxicológicos, muestra de aras sospechosas, etc. Recoger muestra de sangre o de saliva de pareja con la que haya tenido una relación sexual consentida en las 72 horas previas. Esto es muy importante.
Y finalmente hablar de la cadena de custodia. Es de vital importancia mantener la cadena de custodia, por lo que todas las muestras deben estar convenientemente empaquetadas, almacenadas, conservadas y etiquetadas con la siguiente información: nombre de la víctima, fecha, nombre de la persona que la ha recogido y origen de la muestra. Ya para ir terminando y a modo de resumen. De la víctima tenemos que obtener el consentimiento. De su historia tenemos que hacer historia general, ginecológica y historia concreta del incidente. Examen físico general y genital. Documentar los hallazgos. Recogida de todas las evidencias. Establecer la cadena de custodia y dar nuestra opinión. Hallazgos médicos compatibles con la historia. Respecto al acusado, pues también si le queremos explorar tenemos que obtener el consentimiento, hacer una historia general, examen físico general y genital, lo mismo documentar hallazgos, recoger evidencias y establecer cadena de custodia. Es prácticamente lo mismo que en la víctima. Y ahora sí, ya para finalizar, comentar 3 conclusiones. Nuevas técnicas y avances científicos, como los polimorfismos del ADN, han incrementado de forma importante la utilidad forense de las muestras obtenidas. Nuevas tendencias por parte de los delincuentes. Uso de sustancias que hacen a la víctima vulnerable, sería un ejemplo. Por tanto, destacamos aquí la importancia de los análisis toxicológicos. Y finalmente, la calidad de los análisis depende de la calidad del examen médico y de la experiencia del examinador.